Y tenemos la posibilidad de saludar, y le agradecemos el contacto a Jaime Durán Barba, consultor político. No necesita mucha presentación en nuestro país. Jaime, ¿cómo le va? Pablo Caruso y todo el equipo de QR los saludamos en A24. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Un saludo para usted y para todos sus colegas. Gracias por este rato, Jaime. Bueno, pregunta fácil. ¿En qué momento está el gobierno de Javier Milei o en los ojos de Durán Barba? ¿En qué momento está el gobierno con todas sus características? Mira, es curioso que tiene todavía una buena aceptación en la población según todas las encuestas que se manejan y algunas que se hacen también directamente para mí. Su aceptación y su rechazo están más o menos empatados, Sí. Lo cual no es malo dada la situación del país con el enorme ajuste que se realizó. Si comparamos estas cifras con las que tenía Mauricio Macri, Alberto Fernández y Cristina Fernández a los 6 meses de iniciado su gobierno, son inferiores las de Milei. Tenían mejores números en ese momento Cristina, Mauricio y también Alberto Fernández, que recién se empezó a desmoronar al año de gobierno. Sí. A ver, Jaime, vos lo que decís es llamativo porque con el tipo de gobierno tan a la ofensiva, con el deterioro de la calidad de vida, es llamativo que tenga este nivel de aceptación. Ahora es un nivel de aceptación muy menor al de los presidentes que mencionaste. Sí, eso por un lado. Por otro lado, Milei tiene una brecha entre la ideología y la práctica. Él tiene un mundo teórico en el cual el anarcocapitalismo avanza en el mundo, la ultraderecha avanza en el mundo, todo está perfecto, pero la realidad no es así. No hay ningún otro presidente en todo el mundo que se declare anarcocapitalista. No existe. Lo que creían que iba a ser el gran triunfo de la derecha en Europa terminó en el triunfo de la izquierda, ni siquiera del centro, de la izquierda en Francia, y el triunfo más apoteósico del Partido Laborista en el Reino Unido, que son las dos últimas elecciones. Sí. Ahora, perdón, Jaime, pero eso para Milei es un activo. Él dice, claro, soy el único en el mundo. Por eso soy tan importante, dice Milei. Tan importante en los grupos de ultraderecha que le condecoran. Pero un presidente, yo confío en la capacidad de Milei, es un hombre inteligente, pero un presidente debe pensar en el país. Si vos te peleas con todos los países importantes del mundo, ¿quién va a venir a invertir en Argentina? Está peleado con España, que es un país que ha tenido históricamente enormes relaciones con Argentina. Está peleado con México, que es el país hispano más grande del mundo. México es 3 veces más grande que Argentina. Está peleado con Colombia, que es un país más grande que Argentina en población. No estoy hablando de territorio. Está peleado con Brasil, que es un socio indispensable para la Argentina, porque es uno de nuestros grandes compradores de los productos manufacturados. Tiene una tensa relación con China. O sea, vos no podés decirle al mundo, pasen a gobernarse como a mí me gusta para tener relaciones económicas. No, hay que relacionarse con una serie de países, sobre todo en los casos de países democráticos, en que si la gente eligió a Claudia Sheinbaum como presidente de México o a Lula como presidente de Brasil, no es tu problema. Vos tienes que ver cómo el gobierno argentino tiene buenas relaciones con estos países. Para bien del país, tienes que pensar en el bien del país. Pero perdón, Jaime, y entonces si el presidente insiste en esta política exterior o en esta manera de referirse a esos países, ¿qué puede pasar? Que la economía se vaya al diablo. O sea, no... ahí hay una contradicción siempre entre la ideología y la realidad. Te pongo un caso que conozco muy bien porque soy amigo de López Obrador, he vivido mucho en México. López Obrador habla de la izquierda, es solidario con todos los países, incluso con esas dictaduras militares ridículas de Venezuela y de Nicaragua, pero eso es para hablar. En la práctica hizo con Trump una alianza tan fuerte que es el país latinoamericano con mejores relaciones con Estados Unidos, el más integrado a la economía norteamericana. Los mexicanos son así, hablan para hacer poesía,
pero gobiernan para beneficiar a su país. En nuestro país, desgraciadamente, me parece que Milei no solo que habla sus teorías, sino que enfrenta a la Argentina a los demás. ¿Cómo puede decir, por ejemplo, que uno de los altos funcionarios del fondo, que tiene que revisar y aprobar o no los préstamos a la Argentina, es comunista? Rodrigo Valdés. Sí. Claro, eso no tiene ni cabeza. Alguien que trabaja en el Fondo Monetario es porque le gusta el fondo y le gustan esas ideas y es. Te va a hacer una pregunta Pablo Ibáñez, Jaime. Pablo. Jaime, sí, ¿cómo le va? Un gusto. En la Argentina, siempre mirando hacia adentro, hay mucho clima de tensión dentro del propio gobierno entre el presidente y la vicepresidenta, y tiene un protagonismo especial en esta pelea Karina Milei. Ese proceso puede producir desgaste. Para la gran población es un tema menor, no es irrelevante, están mirando otra película. ¿Cómo analiza, cómo ve ese trámite, esa discusión interna? Mira, la tensión entre el presidente y el vicepresidente es un problema que existe en todos los países de América Latina. En 1910 se dio el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente. México eliminó el cargo. En México no hay vicepresidente, para no tener problemas. Si se muere el presidente, nunca ha ocurrido, ni siquiera tienen previsto quién puede ser el sucesor para que no conspire. El doctor José María Velasco Ibarra, que fue presidente de Ecuador 5 veces, dijo siempre: el vicepresidente es un conspirador a sueldo, y en 4 ocasiones fue derrocado por el vicepresidente, de las 5. Eso es algo natural, pasa siempre. Los vicepresidentes se sienten a 1 metro del poder y con frecuencia creen que podrían ocupar la silla principal. Sí. Yo creo que la vicepresidenta argentina está demasiado apurada. Milei no está en una crisis terminal de popularidad. Hay que ver todavía qué pasa con su gobierno, y no se pueden hacer esas declaraciones homófobas, racistas, respaldar esos gritos de la barra brava de Argentina. Hay que lograr que las barras bravas se culturicen y no que los mandatarios se vuelvan barras bravas. Tampoco es visible lo que ella hace. Tanto coqueteo con los militares, los senadores de su grupo que van y visitan a militares que están presos. Es evidente que ella se siente en posibilidad de reemplazar a Milei, y la verdad es que la gente votó por Milei, no por ella. Entonces hay que tener más paciencia, pero esto es común, no hay casi ningún caso. Conozco yo casos rarísimos. Gabriela Michetti no conspiraba. Hoy repasamos que era casi el único antecedente de vicepresidente, por lo menos en los últimos 40 años de la democracia, que no había tenido conflictos explícitos, justamente porque Michetti formaba parte del espacio de Mauricio Macri. Era un distinto. Amado Boudou tampoco, otra situación. Bueno, pero tuvo otra característica después. Ahora, y el rol de Karina Milei, que por momentos parece tener mucho protagonismo, y a veces se ve incluso, el propio Milei juega con la idea de que es el jefe. No es el jefe, pero tiene un protagonismo político importante. En esto Argentina es un país peculiar. No hay otro país de América Latina en que hagan política las parejas. Acordémonos de Perón y Evita. Después de Perón y Perón, con lo que terminó de presidenta Isabel Martínez. Sí. Muchos de Chiche Duhalde y el presidente Duhalde. En Argentina hay la costumbre de que las parejas hagan política. El caso de Karina no es la pareja, pero es una mujer que ha estado siempre junto a Javier, y para Argentina no es raro. Yo vivía en México cuando el presidente Fox hizo una sugerencia de que tal vez Marta Sagún, su esposa, podía ser candidata. Casi se cae el gobierno. ¿Cómo? El presidente es el elegido, no su familia. Pero en Argentina no es raro. En Argentina es frecuente el caso, y peor a nivel provincial, de familias que gobiernan, el esposo, la esposa, el hijo, el primo, el sobrino, que es una forma patrimonialista de política que no existe en el resto de América Latina. ¿Y qué características tiene el modo de hacer política de Karina Milei, si es que lo estás analizando, Jaime? Bueno, me parece que es una persona que ha tomado mucho protagonismo, que tiene, mi impresión,
no los conozco personalmente al presidente Milei y a su hermana, pero mi impresión es de que Javier Milei tiene más interés en la teoría económica y en ganar el premio Nobel que en gobernar la Argentina. Entonces deja un espacio que es ocupado por una mujer que tiene mucho sentido común y que hace las cosas como puede, pero no tiene experiencia. No tiene experiencia. La política y todas las cosas de la vida se aprenden con el tiempo. Yo ya tengo bastantísimos años, he formado a muchísimos constructores y puedo dar consejos porque he vivido todas las cosas que vos puedas imaginar, todas, en los distintos gobiernos. Cuando uno por primera vez llega al poder, cree que el poder es todopoderoso, que el poder es eterno. Es lo que Owen llamó el síndrome de Ubris. Y eso es un peligro muy grave que tiene tanto Javier Milei como su entorno. Yo conozco a otras personas muy cercanas a él. No hago nada para atacarlos personalmente, ni mucho menos. Pero quienes no han tenido antes poder, fácilmente se embriagan con las escoltas, los cócteles, los adulos de todos los lobistas que asoman a decirte: vos sos el tipo más genial que existe en la tierra, qué lindo discurso que diste. Yo fui jefe de gabinete en el Ecuador 2 años. Y perdón, Jaime, y a Santiago No dejaba de sonar mi celular. Sí. Cuando vino el golpe de Estado se cayó para siempre. Claro. A Santiago Caputo, a quien conoces muy bien, ¿lo ves también en esa situación y con ese riesgo? Santiago es un hombre muy inteligente, muy valioso. Sin duda. Yo lo he conocido en el nivel profesional. He colaborado en su formación, como lo he hecho con muchos otros constructores argentinos, mexicanos, chilenos, españoles, porque mi vocación de fondo ha sido siempre la cátedra. Soy profesor de la Universidad George Washington. Sí. He enseñado a otros. Pero Santiago tiene el mismo problema que Karina. No tiene una experiencia de gobierno anterior. Yo siempre creo que un gobierno debe combinar gente nueva, pero algunos otros que sean personas que ya conocieron el Congreso, que ya vieron cómo funciona ese mundo, que no es tan normal, no es el mundo en el que vivimos quienes no somos políticos. Jaime, ¿qué tal? Hernán Lecher, buenas noches. Ayer aquí en el programa participó Gabriela Ibi, básicamente contando la dinámica de lo que era el Twitter, que es tiene mucha centralidad en la agenda de Milei, diría, y mencionaba una estructura básicamente de trolls que contraoperaban cualquier cosa o cualquier crítica que uno pusiera. ¿Existe eso en la Argentina? ¿Real? ¿Es así? ¿Qué efectos tiene? Existe eso en el mundo. Hay un cambio absolutamente descomunal. Actualmente estamos reorganizando la Facultad de Consultoría Política en Washington, porque nada de lo que hacíamos hasta hace 5 años tiene ningún sentido. Nada. Las redes impusieron un nuevo modelo de vida. Nuestras mentes son distintas. Cuando yo era pequeño, mi padre era un hombre de mucho dinero. Viajaba muchísimo para la época. Iba una vez por mes a Estados Unidos. Eso era mucho cuando yo era chiquito. Mandaba yo una carta, llegaba la respuesta en 15 días, mandaba otra respuesta, al mes me llegaba otra. Y eso era normal. Ahora, cuando mando un mensaje a mi nieto que está estudiando en Francia y no me responde en media hora, me desespero. Cambió el sentido del tiempo de todos nosotros. Los que están en el panel, nosotros estamos todo el tiempo atados a esto, que es lo que nos conecta con el mundo. Eso nos hizo distintos. Reaccionamos de manera distinta. Hay una cantidad de libros, de estudios en el MIT, en la Universidad de Berkeley, sobre esto. Somos seres humanos distintos. Y estos seres humanos distintos se conectan a través de las redes más que a través de las cosas tradicionales. Pero Jaime, ¿hay una estructura que coordina eso? O porque me está describiendo la realidad de lo que pasa en las redes, que está muy bien, pero le estoy preguntando estrictamente vinculado a la política, si eso genera, por ejemplo, impone la agenda, disciplina al que está del otro lado. Disciplina, echa funcionarios, claro. Piden perdón funcionarios a usuarios que no existen o a troles. A ver, distingamos dos cosas. Yo nunca he sido político, excepto 2 años que por la paz con el Perú me metí en política. Y siempre he sido consultor, me he dedicado a estudiar académicamente cómo se genera el poder, cómo se hacen campañas y demás.
En mi profesión esto es vital. Vos ahora no puedes hacer una campaña sin redes. Puedes hacerla sin televisión y sin periódico. Pero el mundo se hizo viral. Los estudios de cómo ve la gente la propaganda, etcétera, es brutal. Si vos ves la campaña del presidente Trump ahorita, tiene un equipo descomunal de reacción. Le dan el tiro en la oreja e inmediatamente salen con esa foto maravillosa, emulando un momento glorioso de la guerra segunda de Estados Unidos. Pero Jaime, inmediatamente. Disculpame que te interrumpa, solo para hacer un poco más asertiva nuestra inquietud. Que las redes son una herramienta para hacer política y que prácticamente está todo centralizado ahí, ok. Ahora, lo que estamos viendo es que el uso de esas herramientas es un uso violento, emocionalmente muy jugado, muy al borde. La pregunta es, ¿qué tan en riesgo está nuestra convivencia democrática por la violencia con la que se utiliza o cómo se canaliza la emocionalidad violenta como una manera de acumular política? Esa es nuestra pregunta. ¿Qué estás viendo ahí? ¿No hay valores a poner en juego? Ahí, por eso estaba distinguiendo. Una cosa es lo técnico y cómo se gana una campaña electoral o cómo se comunica un gobierno. Las redes son vitales. Otra cosa es que quienes manejan esas redes quieran gobernar. Yo nunca he gobernado. Yo nunca me he reunido con otros partidos a ver cómo se hace un acuerdo. Ni les conozco a los partidos ni me interesa. Yo lo que hago es estudios sobre cómo la gente actúa. Mi impresión es que el Grupo de Santiago está gobernando. No solamente son comunicadores. Están tomando decisiones importantes. No lo digo por fastidiar, es lo que ha dicho Milei mismo, que Santiago es uno de los 3 personas, él, el jefe y Santiago, que deciden lo que pasa en Argentina. Eso no es usual. El consultor es consultor y no se mete en política, no decide cosas, no nombra ministros. ¿Es un riesgo Santiago esto para ha Santiago? pasado a ser más bien un líder político, ¿no? Jaime, ¿es un riesgo esto para Caputo? ¿Para Santiago Caputo? Digo, traspasar esa frontera entre consultor y actor político, figura política, decisor político. Es un riesgo porque la política es la profesión más ingrata y peligrosa que existe. Vos cuando estás en el poder no te percatas. Yo tuve la experiencia 2 años. Cuando estás en el poder todos te adulan, todos te invitan a cócteles. Quisieron hacer un monumento a mi bisabuelo porque fue prócer de la independencia. Y cuando hubo el golpe militar que derribó el gobierno en el que yo servía, nadie me volvió a llamar. Claro. Nadie. Cuando estás en el poder, vienen los que buscan contratos, los que buscan cargos, los lobistas, para ver si pescan algo. Y entonces te dicen, doctor, usted es un genio. Qué maravilla, le vi en la televisión. Estuvo bárbaro. Yo varias veces hice ese experimento. Me decían, doctor, usted estuvo genial en la televisión. Decía, oye, ¿y qué dije? No sé. No sé. Ahora, no sé. Jaime... Perdón, un segundito. Ese es el absurdo mundo del poder Jaime, en el que uno cae cuando se mete en política. Jaime, lo interrumpo. Fer Cerolini quiere hacerle una pregunta. ¿Cómo le va? Buenas noches, Durán Barba. ¿Cómo está? Mire, usted sigue el proceso argentino y sabe que una de las debilidades que tiene el gobierno de Milei, debilidades como placer, lo digo, es echar gente. Y los echa de la peor manera, es decir, los hace participar de un gobierno horrible donde no hicieron nada porque no los dejan hacer nada y después los echan culpándolo de cosas de las que no responden, porque esa gente se va a la casa realmente así, hay como una estética del despido y del desprecio. ¿Cuál es el negocio? Ese negocio no lo entiendo porque yo no lo he visto en otros gobiernos. He visto gente que no le gusta y donde dice, bueno, mirá, te tenés que ir, ponemos otro. La gente se va un poco triste o lo que sea, pero no que casi la vituperen. Entonces, ¿cuál es el negocio de maltratarlos así? Alguno va a reaccionar algún día y va a decir cosas que no le gusten. Esa es mi idea, ¿no? Mira, yo soy totalmente opuesto a perseguir, a insultar, y por eso me he peleado con varios presidentes de distintos países a los que he asesorado. Siempre le dijo, ¿por qué en vez de pelearte con los políticos no sirves a la gente? Pero casi, te di el 80% de los presidentes quieren insultar a los políticos y a los periodistas. Porque siempre es culpa de los periodistas todo lo que pasa. Entonces, el gobierno tiene un problema económico, es que los periodistas dijeron en la televisión ni sé qué. Es una manía de todos los presidentes que es una mala manía. Porque cuando tú echas a alguien de mala manera, ese se va resentido.
si fue tu colaborador, seguramente tiene información, no porque hagas cosas inmorales, pero tiene inside information, te puede hacer daño. Si vas acumulando a uno que tiene un poquito de fuerza, a otro más, a otro más, a otro más, finalmente terminas como varios nombres que prefiero no dar, de presidentes que han terminado destruidos por haber tratado mal a los demás. O sea, Jaime, hay un riesgo concreto de cuando se le acabe determinado tipo de legitimidad de Javier Milei con la sociedad, todo esto le vuelva en contra. Hay el riesgo de que el momento en que descienda su popularidad, sí, y eso puede ocurrir si no se ven en la práctica resultados de la economía, porque a nadie le importa un rábano, bueno, a los economistas les importa si el riesgo país, si la inflación es... A la gente lo que le importa es vivir mejor. Si la gente no siente que vive mejor con el gobierno de Milei, en pocos meses se puede incendiar todo. Y cuando se incendia todo, las colas de aduladores se convierten en colas de linchadores, porque los mismos que te adulaban dicen, es que este era un tarado, imagínate vos lo que hizo. Claro. Hay que tener mucho cuidado. Yo soy partidario siempre de la serenidad, de intentar servir y listo. Yo soy distraidísimo, yo me reconozco a mí mismo porque me afecta todos los días. Pero cuando fui jefe de gabinete, saludaba a todo el mundo, hasta a los que no debía, porque decía, van a creer que ahora que estoy con un empleo raro, me he vuelto pedante. Es mejor ser sencillo, la sencillez es el mejor negocio en la vida. Irina. Jaime, Irina Hauser lo saluda. Quería recuperar una pregunta que le estaba haciendo Pablo antes, que quedó un poco a mitad del camino, que tiene que ver con este contenido que se genera en redes sociales de carácter muy violento, amenazas inclusive. Ayer Gabriela Ibi estuvo acá contando que además de la amenaza virtual, después esa amenaza aparece en la vida real, ¿no? Le sacan fotos en donde va a hacer las compras y demás. La pregunta de Pablo era si está en riesgo la convivencia democrática por esto que se genera en el plano virtual de las redes sociales con todo este aparato. No es que esté en riesgo la convivencia democrática, creo que eso es difícil que ocurra. Pero sí, la vida normal, o sea, no es un problema de solo la política. Si ustedes ven lo que pasa en la calle, lo agresivos que son los choferes con otros choferes, lo agresivos que son los delincuentes con la gente, lo agresivos que son los estudiantes entre sí, esto ha subido de manera increíble. Hubo un informe interesantísimo de la Asociación Brasilera de Psicólogos que decía que los síndromes, las enfermedades con la pandemia se incrementaron en un 15% en Brasil. Hay estudios en Estados Unidos en la misma línea. La pandemia, además, lo que hizo es encerrarnos para obligarnos a un curso intensivo de Internet que nos incorporó a todos a esta sociedad digital. Muchos no estaban tan incorporados y agudizó el problema. Por eso, si ustedes ven con serenidad, a mí me gusta hacer estudios comparados, que es lo que ayuda a entender el mundo. Todas las elecciones, o casi todas las elecciones, después de la pandemia, dieron por resultado el que se escoja a candidatos medio insólitos. Pedro Castillo en Perú, Boric en Chile, Milei en Argentina, Trump en Estados Unidos, que está avanzando mucho. Yo creo que la subida de Kamala de ahorita es temporal. Pero bueno, bien. Se abrió la puerta de lo que llaman outsiders. Tal vez uno de los outsiders más espectaculares, que hizo una campaña lindísima, además, fue Zelensky, un cómico de la televisión ucraniana que llegó a ser presidente de Ucrania cuando nadie pensaba que tenía ningún chance y que ha demostrado ser además un gran estadista. Yo no creo que porque eres una persona de la televisión estás incapacitado para gobernar. Jaime. Zelensky es un gran estadista y es un cómico de la televisión. Pero este mundo en el que estamos viviendo no es el mundo de los antiguos grandes oradores. Jaime, le retomo algo que dijo hace un ratito que me preocupa un poco. La situación hoy en términos materiales es crítica. Usted decía, si la situación no mejora o desmejora, ¿esto estalla? ¿No importa que tenga 50% de aceptación, Milei? Es que la aceptación se evapora. Cuando les hablaba de la aceptación que tuvieran a los 6 meses de gobierno, Cristina, Mauricio y Alberto, era enormemente más alta que la de Milei. Y
si ven las cifras de ellos en este momento, los tres tienen cifras lamentables. La sociedad de la Internet es una sociedad efímera, fugaz. La gente te adora un día y al otro día es trend topic que eres un idiota y te odia. No hay que fiarse demasiado de opiniones que son muy volubles. Hay que hacer cosas que en la realidad demuestren que tu gobierno sirve a la gente. Última pregunta, Jaime Lace, Pablo Ibáñez. Un poco de golatrías, hay que ser sencillo. Yo creo que es parte... La gran razón por la cual López Obrador tuvo un éxito tan brutal en México, su sencillez. Andaba por la calle sin escoltas conversando con la gente. Jaime, usted, tengo entendido que intervino en la dolarización o tuvo cerca en la dolarización en Ecuador. No sé si ese dato está bien o estuvo colaborando, formó parte del equipo. ¿Qué ve en el caso de Argentina? ¿La ve posible, más allá de lo técnico? ¿Ve también que culturalmente pueda haber una aceptación de la dolarización? Sin duda. Ecuatorianos de la dolarización. Tiene una serie de cosas que podremos hablar en otro programa que ayuda al crédito popular, en fin. Fui uno de los autores políticos. Yo no soy economista ni entiendo nada de economía. No sé manejar ni mi chiquera. Pero políticamente era correcto hacer eso y se hizo muy bien. Yo estudié en Argentina en la década del 70 y conozco muy bien la forma de ser de los argentinos. He vivido buena parte de mi vida adulta en Argentina. Estuve en el Rodrigazo. En Argentina hay un trauma ocasionado por la convertibilidad de Cabal. La convertibilidad que en un momento pareció muy exitosa, después llevó a una hecatombe. Eso conocía yo cuando fui jefe de gabinete e impulsé la dolarización, no la convertibilidad en Ecuador. Dije, la convertibilidad lleva a la hecatombe. Siempre asoma algún tarado que imprime patacones. Hay que dolarizar, terminar con la moneda ecuatoriana para que esto sea definitivo. Y en Ecuador funcionó. Yo creo que en Argentina funcionaría, pero no soy un especialista en economía. Jaime, le agradecemos mucho este rato. Un gran abrazo. Un gran gusto. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Jaime Durán Barba, bueno, con definiciones importantes de alguien que está pensando todo el tiempo el ejercicio del poder en términos de la legitimación de ese actor o actriz política. Me llamó la atención lo que dijo de la vicepresidenta. Victoria Villarreal se está apurando. Quiere ser, está muy cerca, cree que como... Pero se está apurando, dice Durán Barba. Y por otra parte, le otorga mucha relatividad al apoyo que tiene hoy Javier Milei. Dice, Javier Milei tiene menos apoyo a esta altura de su gobierno que lo que tenían los últimos presidentes en la Argentina. Alberto Fernández, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner.